Mi nombre es Luis Gómez, soy estudiante de arquitectura y daré a conocer algunos conceptos básicos acerca de la hoja de cálculo. Como dije, una hoja de cálculo es un programa que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en formas de tabla, es decir, en forma de unión de filas y columnas. También, habitualmente, es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y funciones dentro de ellas, al igual que nos permiten dibujar distintos tipos de gráficas. Por otra parte, los programas de hojas de cálculos electrónicas se basan originalmente en hojas de cálculo de papel utilizadas para la contabilidad. Sin embargo, como tal, el diseño básico de las hojas de cálculo computarizadas es el mismo que el de las hojas de papel. Así entonces, los datos relacionados se almacenan en tablas que son una colección de pequeñas cajas rectangulares o celdas organizadas en filas y columnas, como lo dije anteriormente. Por otra parte, como a manera de dato, según Bricklin, quien es el inventor de la hoja de cálculo digital, expresa que la idea surgió a partir de una extensa tabla dibujada en un pizarrón por un profesor de su universidad, quien, percibiendo un cálculo errado, casi al finalizar el ejercicio, tuvo que volver a plantearla desde el principio, borrando todo su arduo trabajo. Al ver aquello, Bricklin se imaginó la posibilidad de una hoja de cálculo interactiva, en la que dichas labores fueran mucho más sencillas. Excel fue originalmente escrito para el sistema Apple en 1984, y es importante saber que Excel es una de las primeras plantillas de cálculo en utilizar una interfaz gráfica con menús desplegables con la capacidad de usar el clic utilizando un puntero. De igual forma, anteriormente se consideraba que la planilla de cálculo Excel era más fácil de usar que el comando de interfaz de línea. También cabe destacar que todas las versiones de Excel y otros programas de hoja de cálculo pueden almacenar varias páginas de hoja de cálculo en un único archivo informático. El archivo de computadora guardado a menudo se denomina libro de trabajo, y cada página del libro de trabajo es una hoja de trabajo separada. Por otra parte, cambiando el tema y para culminar, explicaré brevemente los programas de hoja de cálculo, que dice que actualmente existe una gran cantidad de programas de este tipo disponible para los ordenadores. Algunos de ellos son muy conocidos y otros no. Sin embargo, todos ellos cumplen las mismas funciones, a pesar de que en algunas ocasiones sus interfaces suelen ser bastante diferentes. Por lo tanto, aquí te ofrecemos los programas más conocidos de hoja de cálculos para los ordenadores, los cuales son En lo que respecta al uso educativo de los programas de hojas de cálculo, estos se utilizan para hacer pequeñas bases de datos, para hacer informes, entre otros. Y las operaciones más frecuentes se basan en cálculos entre celdas. Estas celdas están designadas por la letra de columna y el número de fila. La facilidad de las hojas de cálculo es hacer que los cálculos sean más fáciles de entender, mostrando el desarrollo de una suma y dando la posibilidad de añadir notas para explicar cada línea. Las cuadrillas que encierran las celdas en las hojas de cálculo pueden ser visible o invisible. Eso depende de la impresión, lo que permite darle formato a los informes. Las plantillas que contienen las fórmulas que se usan regularmente eliminan la necesidad de utilizar operadores altamente calificados. Hojas de cálculo también pueden interactuar con bases de datos. Esto así para rellenar los campos de referencia, y esto permite automatizar casi toda la fase de creación de una hoja de cálculo. Características de las hojas de cálculo. Entre sus principales están las celdas, que son una matriz bidimensional compuesta de columnas y filas, y entrecruzadas unas con otras. Entre las que las más famosas está la famosa matrícula de Excel. Las hojas de trabajo. Las hojas de trabajo están identificadas con números en la parte inferior izquierda de la página. Los libros de trabajo. Los libros de trabajo son básicamente el nombre común de los archivos de Excel. Estos son los que contienen dos o más hojas de cálculo. La cinta de opciones. La cinta de opciones está incluida desde el 2007 por el paquete de oficinas de Microsoft. Esta reemplazó el menú tradicional por una barra de opciones que incluye iconos. Las fórmulas. Además de números y textos,
Las hojas de cálculo también pueden contener fórmulas y esta es una peculiaridad que presenta Excel, lo que lo convierte en una hoja de cálculo por excelencia. Excel presenta el resultado de una operación matemática en una celda seleccionada. Las gráficas. Excel permite representar visualmente el resultado de diferentes hojas de cálculo en diferentes tipos de gráficas. Tablas de Excel. Es una herramienta de almacenamiento de datos mediante la selección de columnas y filas que éstas se mantienen independientemente separadas de la hoja de cálculo para el posterior manejo del usuario. Tablas dinámicas o también llamadas tablas de pivote. Estas nos permiten analizar grandes cantidades de datos dentro de las hojas de cálculo para luego presentarlas en reportes complejos. Y por último, dentro de estas características tenemos los macros. Los macros son pequeños programas que nos ayudan a la automatización de procesos dentro de las hojas de cálculo. Usos de la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es muy útil para las personas que trabajan con números o con cuentas financieras, ya que la hoja de cálculo permite trabajar con una gran cantidad de números de forma automática para realizar cálculos matemáticos, estadísticos y gráficos, entre otros. Debido a la versatilidad de la hoja de cálculo moderna, se suele utilizar para realizar pequeñas bases de datos, informes o algunas gráficas. Las operaciones más frecuentes se basan en cálculos matemáticos en la celda, ya que se suelen utilizar las filas y columnas para realizarlas. La celda de una hoja de cálculo es donde se pueden introducir letras o realizar cálculos. Esto se le asigna un nombre como por ejemplo C4, refiriéndose a la columna 4. Las operaciones básicas de Excel vendrían siendo el copiar y pegar, el hacer, el rehacer o el eliminar. En las funciones y fórmulas básicas para Excel es cuando entramos en los cálculos matemáticos, ya sea multiplicar, dividir, sacar estadísticas, entre otras. Por otra parte, para los avanzados en Excel o en hojas de cálculo, estas se utilizan para gráficos, estadísticas o gráficos plegables, entre otros. El manejo al menos básico de Excel se ha convertido prácticamente en obligatoria en un currículum de trabajo, ya que gracias a su utilidad con los números y los cálculos de precios facilitan mucho más el trabajo. A continuación estaré realizando un ejercicio básico en Excel. Ya empezando con el ejercicio, yo tengo mi plantilla preparada. En este caso nos estamos refiriendo a una tienda de papelería. En cada casilla se encuentra una descripción de algo. En cantidad debemos colocar por lo menos la cantidad de productos que desea la persona. En este caso, 4. En descripción colocamos el producto. Por ejemplo, 4 libretas. En valor unitario vamos a poner el precio de 100.000. Esto se pone automáticamente. Y de igual forma se puede configurar para cualquier moneda. En valor total, aquí es cuando ya utilizamos la fórmula. Utilizamos la fórmula de igual para iniciar una ecuación. Aquí queremos multiplicar, en dado caso, 4, que sería A4, por, en este caso que es asterisco, C4, que sería el valor unitario, para que nos dé una cantidad total. En dado caso, la persona quiere 5 cajas de lápices por un valor unitario de 50.000 por caja. Y aquí sale automáticamente. Y hacemos de nuevo esto. Por el precio. Y aquí nos sale completamente la cantidad de forma automática. Es por esto que es tan importante el Excel en los currículos de trabajo, ya que se utiliza en todos los ámbitos y más que nada en las tiendas de venta o para calcular impuestos. Aquí para sacar un valor total, sumando el valor total ya dado de las unidades, le damos simplemente en autosuma y se hace de forma automática.